¿Qué tal, apreciable estudiante de la materia de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa? Esta vez vamos a hablar o abordar un tema que es la tipología de las empresas de acuerdo a su tamaño e ingresos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú sabías que dependiendo del tamaño de la empresa y de la cantidad de ingresos que tenga, va a ser el tipo de categoría como la vamos a poder catalogar? Es decir, una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa. ¿Cómo vamos a ubicar a las empresas? Pues dependiendo del tipo de, como lo había dicho, personas que emplee y los ingresos que ésta tenga. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poquito. En México, vamos a catalogar a las empresas de la siguiente manera. Micro, pequeña, mediana y pues ya la gran empresa. Nosotros, como en la materia nos importa lo que es la micro y pequeña empresa, vamos a ver cómo se catalogan en México las empresas dependiendo de sus tipos de empleados e ingresos que tengan. Un ejemplo, en México vamos a considerar una microempresa a un grupo, un sector que no tenga más allá de 10 empleados. Es decir, para considerar una microempresa tendrá que tenerse un personal no mayor a 10 empleados y que tengan unos ingresos anuales de hasta 4 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad, pero ese es el tope. Si tu empresa no genera más de ventas de más de 4 millones de pesos, la vamos a considerar micro. Pueden ser 100, 250, dependiendo lo que sea, pero no exceder el tope de 4 millones de pesos anuales de ingresos. Entonces, recapitulamos, una microempresa puede trabajar en cualquiera de los sectores primario, secundario, terciario, no teniendo más de 10 empleados y no generando un ingreso mayor a los 4 millones de pesos. A esos tipos de empresas les vamos a llamar microempresas. Pequeña empresa es aquella que se dedica al sector ya sea secundario o terciario, que vaya de más o menos de 11 empleados a 30 o 50 empleados. Entonces, mientras nuestro rango de empleados vaya de los 11 a los 50, vamos a hablar de que es una pequeña empresa. Estas empresas no pueden tener, o sus ingresos para ser catalogadas como empresas tienen que ser de 4 millones de pesos, 4 millones 1 pesos hasta 100 millones de pesos. Entonces, una empresa que se considera pequeña empresa cuando tiene unos ingresos entre los 4, 1 millones de pesos a los 100 millones de pesos. Entonces pueden estar ahí combinando estos sectores, ¿verdad? Este es su tope. Para considerarse una empresa mediana, vamos a estar hablando de que se pueden emplear de 51 empleados hasta 250 empleados. Y no pueden tener o sus ingresos, mejor dicho, están entre los 101 millones de pesos a los 250 millones de pesos. Si te fijas, pues estamos hablando de mucho dinero que se está moviendo, pero ya son empresas que se catalogan de esta manera. Empresas micro, que son hasta 10 personas empleadas, pequeña hasta 50 personas empleadas y mediana hasta 250 personas empleadas. Estos son los tipos de cómo vamos a catalogar a las empresas. Estamos hablando que, no sé, un ejemplo, Coca-Cola, pues ya no sería una mediana empresa, sería una enorme, una transnacional, porque pues más de 250 empleados obviamente los tiene, ¿verdad? Entonces, lo que les decía la vez pasada, una microempresa, pues puede ser una tiendita de abarrotes, una pequeña eh, senaduría, un lugar donde vendan comida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los tipos de empresas y cómo los podemos clasificar. Obviamente eso es en México. Para el resto de países en el mundo, cada uno va a tener diferentes tipos de categorías. Un ejemplo, Estados Unidos y muchos otros países, ¿verdad? Entonces, eso los vamos a abordar ya directamente en clase.
Hasta aquí vamos a dejar el video, espero que te haya ayudado y recuerda que el objetivo es que identifiques que las empresas se pueden catalogar dependiendo su tamaño e ingresos en micro, pequeña y mediana empresa. Hasta luego.